yo tengo tanto miedo como los que no se atreven o más. O sea, lo que pasa es que el periodismo tiene algo mágico que no sabría definirte, y es que cuando yo voy a hacer algo de gran responsabilidad o que me apetece mucho o a contar una gran historia, hasta el momento en el que empiezo a jugar, estoy cagado de miedo. Pero hay algo que se activa dentro de mí, que es que cuando ya empieza el partido, eh, todo empieza a fluir y la vida es solo vivir, ¿no? No estoy pensando en el miedo que tenía y en lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy aquí con Y Daniel Ramírez García Mina, a quien conozco desde chaval, desde adolescente. Yo creo que las primeras veces jugábamos al tenis y yo te ganaba y hubo un momento clave en que eso cambió y ya nunca más te pude ganar al tenis. Es más, dejé de jugar partidos, prefería jugar con tu padre, que estaba más a mi altura que con Daniel, porque Daniel, aparte de todo, es un muy buen jugador de tenis. Pero Daniel tiene una trayectoria en el periodismo así, que a mí me parece interesante y ha hecho muchas cosas y me da mucho gusto estar contigo, Daniel, haciendo esta conversación. Pero si quieres, cuéntanos un poquito quién eres, qué has hecho, cómo es tu vida, y a partir de allí seguimos hablando. Hola Guillermo, ¿qué tal? Un placer. Es verdad que la biología hizo su trabajo. Primero contigo, para que yo empezara a ganarte, y segundo conmigo, para dedicarme a obligaciones y no a disfrutes, y tuviera que dejar de jugar a tenis prácticamente. Ahora ya no puedo jugar nada por muchas de las cosas que ahora hablaremos, ¿no? Me cuesta trabajo de definirme o presentarme porque, como has dicho, soy periodista y siempre nos dedicamos a hacer preguntas a los demás, ¿no? Y mi trabajo consiste continuamente en presentar a mis lectores o a mis oyentes o a mis espectadores, presentar a gente, ¿no? No me suelo presentar yo. Entonces yo te diría que soy un periodista que nació en Pamplona hace 31 años, que intenta practicar el arte de contar cosas y que tiene el enorme privilegio de poder hacerlo a través de distintos caminos, ¿no? Del periódico, de la radio, de la tele y de los libros, de la literatura, que creo que al fin y al cabo es lo que más me gusta. Entonces creo que esta sería una manera así, un prólogo, ¿no? A lo que podemos hablar ahora. Sí, y ahora que dices eso, a mí una de las cosas cuando pensaba en hablar contigo, una de las cosas que me llamaba la atención, bueno, son dos cosas, ¿no? Yo te recuerdo como alguien como que, pues eso, pues que jugaba al tenis, que se la pasaba bien, que se dedicaba a disfrutar la vida. Y en un momento dado, eso, no es que no la disfrutes ahora, evidentemente, pero da un giro profesional importante, no sé si al acabar la carrera y empiezas yo iba a decir, como a crecer en lo que haces. Y en eso que haces, como que lo que has ido haciendo es como muy versátil. Eso me gustaría que contases un poco cómo fue ese crecimiento, cómo fue ese desarrollo tuyo desde los tiempos que yo te conocí cuando eras adolescente y luego cuando estudiabas la carrera, hasta ahora. ¿Qué ha ido pasando? O sea, yo si situáramos el punto de partida en esas pistas de tenis de Pamplona, pues cuando yo tuve 17 años, en ese verano ya empiezo a decidirme por la carrera de periodismo. Es un momento emocionante, ¿no? Porque aunque ahora mirado con perspectiva siempre pensamos que la decisión de la carrera no es trascendental, es decir, que siempre además es reversible, ¿no? Dices, ¿qué más da, no? Lo miras con 30 años, con 40, con 50 y dices que qué tontería, ¿no? ¿Qué más da elegir una carrera, equivocarte con 18 y empezar otra con 19, incluso con 20, ¿no? Pero en ese momento lo vives con especial intensidad, ¿no? Porque probablemente cuando tienes que elegir una carrera es la decisión más importante que has tomado en tu vida en general, salvo que hayas tenido situaciones dramáticas, personales o situaciones muy difíciles, ¿no? Pero para muchos chavales, y ese era mi caso, esa es de repente la decisión más importante que tomas, ¿no? Entonces yo estaba un poco asustado por esto de que me decía mucha gente de que el periodismo no tiene salidas, ¿no? Que se dice, se sigue diciendo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las carreras de letras, ¿no? Con la filosofía, las humanidades, la filología, la historia, el periodismo, etcétera, ¿no? Entonces yo
sentía una presión ambiental o social con esto de que el periodismo no tiene salidas y entonces me prematriculé en economía en economía bilingüe, una cosa así que era lo que más decían que más salidas tenía, ¿no? Cosa que no me gusta nada, pero que en ese momento no lo sabía si me iba a gustar. Entonces tuve la suerte de crecer en un entorno familiar muy vinculado con lo que podríamos llamar las artes, ¿no? Tú los conoces a mis padres, a mis hermanos, todos tienen una estrechísima relación con la música, sobre todo. Y entonces tuve la suerte de crecer en un entorno donde siempre se nos ha inculcado dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? O sea, dedicarnos a aquello que nos apasiona. Entonces yo en mi casa tuve la enorme suerte de que siempre me empujaran en la dirección de lo apasionado, no en la dirección de lo económico, ¿no? O de lo que más salidas tiene o de lo más... Y entonces casi encontré en mi casa lo contrario a lo que se esperaba en la mayoría de las casas, ¿no? Que si tú tienes un chaval que estudie periodismo o económicas así en abstracto y dices, coño, que estudie económicas, que si no va a ser un muerto de hambre, ¿no? Y yo al revés, yo casi encontré el empujón contrario afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a estudiar periodismo, tenía 17 años, si no recuerdo mal, y siempre tuve eso de la cabeza pues de contar historias. Y entonces ya en ese verano, incluso antes de empezar la carrera, por el tenis, empiezo a publicar en un medio local algunas crónicas de partidos de tenis. Y entonces ahí empieza una manera de vivir muy vertiginosa, que me ha hecho pasármelo muy bien, que también tiene sus pegas, que luego hablaremos de esto si quieres, de que el periodismo es una profesión que no permite disociar bien el tiempo de descanso con el tiempo de trabajo, porque es casi más que un trabajo, es una manera de vivir, ¿no? Y entonces empieza una manera, eso, te digo, una trayectoria un poco vertiginosa por las cosas que voy haciendo, que voy encontrando, los caminos que voy siguiendo. Me apetece hacer todo, me apetece probar todos los formatos, todos los medios y que culmina hoy, pues no sé, 12, 13 años después, pues habiendo conseguido haber probado todo y seguir haciéndolo todo, ¿no? En la radio, la televisión y en el periódico. Y ahora que comentabas eso, o sea, y sobre todo lo que has dicho de que te pusiste, que en casa te animaron a hacer lo que te apasionaba, es como el modelo o la constatación de que has acertado. Esa sensación da. Lo estaba comparando el otro día un amigo mío que también salen bastante en televisión y tal, en un programa. Había una chica que habló de que había hecho periodismo y no sé qué, y tenía 2 máster y tal, y no encontraba trabajo. Y mi amigo, que es economista, le dijo, es que te has equivocado, tenías que haber hecho ingeniería. Y se armó un gran revuelo, ¿no? Y sin embargo, en tu caso, da sensación como que el seguir tu pasión te hizo acertar. Y como si, y la sensación que tengo es que en ese seguir tu pasión has sido como cayendo en sitios adecuados para poderlo llevar adelante, porque no es tan sencillo que pasen las dos cosas a la vez, que uno tenga una pasión, sí, pero hace falta que además de tener la pasión, como que las condiciones de fuera te ayuden a gestionar, a llevar adelante esa pasión. ¿Tú sientes que ha sido así o que no? ¿Me Sí, entiendes? y además sí, 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 entiendo lo que me quieres decir y además me siento muy afortunado de haber acertado tan pronto. Quiero decir, podía haber ocurrido perfectamente que yo hubiera estudiado derecho o económicas o lo que sea y hubiese empezado un camino en el que las cosas no son tan fáciles, ¿no? La vida es una escala de grises y entonces tú vas trabajando y probablemente además encuentres cosas que te gustan y luego me hubiera costado probablemente años darme cuenta de que eso no era lo mío, ¿no? De que darme cuenta de que quizá había otro camino que me apasionara más. Y te digo que me siento muy afortunado porque es casi como una ruleta rusa. Yo metí la bala ahí, disparé y, y tuve mucha suerte porque, Tú tenías porque claro sí que era es lo verdad tuyo, que ¿no? Pero tú tenías claro que era lo no, tuyo, ¿no? no lo tenía claro con 17 años, no lo tenía claro, pero bueno, pero en esa encrucijada, pues por eso digo que tuve suerte de haber elegido el camino correcto. Lo que sí es verdad es que poco después de haber elegido ese camino,
ahí sí me doy cuenta muy rápido de que he acertado. O sea, es decir, no lo tengo claro cuando empiezo, pero cuando empiezo a caminar, sí me doy cuenta de que las cosas que voy haciendo me interesan mucho, de que me gusta, de ¿Qué es lo que que te gustaba? quiero estar. ¿Qué era eso que te gustaba? Porque me surge escuchándote primero eso, ¿qué es eso que te gustaba? Y al mismo tiempo algo así como decir, es cuestión, porque es una gran pregunta, es cuestión en la vida de que cuando te gusta algo y realmente vas a por ello, vas a ser afortunado en encontrarlo o hay algo más, o simplemente eres afortunado. Por No ponértelo más sabría simple, ¿qué es lo que decirte. te gustaba lo primero? Sí, o sea, no sé muy bien qué es lo que me gustaba. Quizá lo que me atraía era el emprender la búsqueda de algo para contárselo a alguien, ¿no? O Que sea, podría ser casi una. buscar O sea, algo para contarlo. sí, o sea, explorar casi un territorio ignoto para llevar de la mano a alguien a que lo conozca. Y esto no tiene que ver solo con grandes casos de periodismo de investigación y tal, porque además yo ahora hablaremos de eso, yo no hago ese periodismo casi nunca, ¿no? Me dedico más al arte de intentar contar una historia y transmitir una realidad, hacer una crónica. Yo no hago periodismo de investigación, entendido el hecho de publicar en exclusiva los papeles en B de la financiación de un partido político o tal, pero da igual, o sea, yo lo que sentía era que, que me gustaba eso de intentar captar una realidad, darle forma, darle sentido y contársela a alguien, ¿no? Luego con el tiempo incluso he pensado, joder, es increíble que nos ganemos la vida haciendo esto, ¿no? Pero sí, era eso. También es verdad que cuando tienes 17 18 años y haces algo que te gusta, Guillermo, no te pasa a pensar qué es lo que me está gustando. Te paras solo, simplemente vives, ¿no? Vas viviendo y viviendo y viviendo y precisamente todo esto que me estás preguntando es la primera vez Sí, bueno, que me lo pregunto. O sea que no me lo había preguntado. va de eso un poco, ¿sabes? Va de eso, este tipo de conversación. O sea que para ti la pasión tenía que ver con contar algo, o sea, poder contar algo a alguien. Como que poder contar algo que tiene que ver con la vida, o no sé si con la política, porque eso, ¿qué es eso? ¿Contar qué? Es más lo que, digamos, ¿es el qué de lo que cuentas o el hecho de contar? ¿Me Ha explico? ido, ha ido variando. O sea, Sí. el hecho de contar siempre ha sido lo que me ha traído y el que ha ido variando con los años en función de mis intereses en cada momento, ¿no? Cuando tenía 17 años, hablabas del tenis, pues me encantaba contar lo que pasaba en una pista de tenis, ¿no? Recuerdo que mis primeros textos fueron sobre algún campeonato de tenis local y luego también sobre Wimbledon, sobre Roland Garros, los torneos que nos apasionan a quienes nos gusta esto, ¿no? Pero luego ya ese que va variando, ¿no? Pues luego en un determinado momento ha sido la política, los cambios que se producen en la sociedad, la historia o la peripecia personal de alguien, un suceso, un crimen, o sea, va variando en función de las circunstancias, el qué. Lo bonito, creo, o lo que tengo que conseguir es o sea, que vaya variando el qué, pero que vaya permaneciendo la pasión por el arte de contar, ¿no? La pasión por el arte de contar, porque es que escuchando lo que decías, me acordaba como esas experiencias que todos hemos tenido cuando éramos, sí, jóvenes o lo que sea, no sé qué, que veías un partido en Pamplona de los Asuna y luego ibas a casa con los amigos y contabas cómo había marcado el gol uno, cómo había hecho esto, ¿no? O veías una película y luego la comentabas. Pero como que a ti lo que da la sensación que te ha atrapado en ese sentido positivo, es el arte de ese contar. Como que porque una cosa es lo que haces con unos amigos cuando cuentas algo a otros, pero como si el periodismo o eso que a ti te llena es ese arte de hacerlo, ¿no? La habilidad para hacerlo y comunicarlo y que le llegue al otro, ¿no? ¿Es algo de eso? Sí, sí, y luego también el intentar perfeccionar el camino, ¿no? O sea, es decir, que ir viendo que cada vez que lo cuentas mejor, ¿no? Y vas combinando el objetivo final, que es que esa persona se entere,
pero también en el teatro, ¿no? El teatro en el sentido de que esa persona no solo se entere, sino que se lo pase bien enterándose, ¿no? Mm, mm. O sea, que tiene algo como de pasar eso, de que uno lo pase bien escuchando lo que tú les cuentas, escuchando, Sí, no que lo sí, pase mal. sí. Y es una virtud. A mí me importa, sí. Perdón, Sí. ¿qué vas a Hay decir? periodistas a los que no, y no, iba a decir que luego todo esto depende, ¿no? O sea, en la universidad recuerdo que hay una definición muy clásica del periodismo, que es, el periodismo es informar, formar y entretener, ¿no? Y a mí siempre de estas tres patas las que más me han interesado es esa que está a medio camino entre la información y el entretenimiento, ¿no? La formación se la dejo a los políticos y a los curas. O sea que es como que tiene que, claro, y entonces es como si eso conectase mucho con algo que yo siempre recuerdo de ti, que es como algo así como pasarlo bien en la vida, no sé cómo decirte, pasarlo bien en la vida. Me da sensación como que eso es muy tuyo, como si tuviese que ver con tu esencia. No sé cómo decirte, yo recuerdo cuando tú eras más joven, tus hermanos tocaban el violín y tocaban no sé qué, y tú la pasabas bien, no sé cómo decirte, era como, eso no era no iba por ahí tu camino, y como si hubieses encontrado algo que tiene que ver con disfrutar la vida. Evidentemente hay una disciplina en el escribir y en el contar, por supuesto, pero como si algo de tu esencia tuviese que ver con ese que la vida es también para entretener, para pasarla bien. No sé si estoy equivocado o no, o si resuena contigo. Sí, sí, y a veces es un arma de doble filo, Guillermo, porque o sea, es una suerte encontrar el hedonismo, ¿no? En tu trabajo, pero también es un riesgo porque eso hace que luego todo lo que tenga que ver con la conciliación de otras cosas, ¿no? La familia, los amigos, etcétera, eh, sea más complicado, ¿no? En el sentido de que, por poner una situación concreta, pero que me ha podido pasar muchas veces, oye, ¿yo qué prefiero? ¿Irme de copas con mis amigos o irme a cubrir una gran manifestación en Sol que está en Madrid como un hervidero, que hay una protesta contra el gobierno y además se prevé que puede haber altercados violentos y tal? Y que tú prefieras rechazar o declinar el plan con tus amigos para irte con la libreta ahí y escribir y contarlo, ¿no? Entonces, esto es una situación que no tiene ninguna trascendencia, pero claro, luego cuando en la vida vas asumiendo otro tipo de responsabilidades, las situaciones son más complicadas y entonces tienes que tener contrapesos, ¿no? O sea, tienes que saber parar, tienes que saber... Sea, que es mm, como que te mm, apasiona tanto lo que haces y te lo pasas tan bien con lo que haces que luego es como que eso lleva en una dirección que otras cosas parece que se complican o se hacen más difíciles porque realmente lo pasas bien. Y la verdad es que escuchándote sí, da, da mucho gusto, no sé cómo decir, da mucho gusto decir, wow, hay alguien que realmente descubrió lo que era, acertó en lo que aquello a lo que quería dedicarse y eso le hace pasarlo tan bien que, bueno, que puede posponer otras gratificaciones, evidentemente, y también, bueno, crea tensiones con responsabilidades, con obligaciones, con cosas que puedan venir por otro lado, pero es como si, o sea, yo digo, bueno, yo también me pasa un poco algo de eso, yo me lo paso bien en mi trabajo, pero es decir, yo de mayor quiero ser como Daniel en mi trabajo, no pasárselo tan bien que, que, que esto me llene. Es algo como de que el trabajo te puede llenar en un determinado momento de la vida. O sea, sí, 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 yo como siempre lo he vivido así desde el principio, no me cabe en la cabeza y sé que mucha gente vive así, ¿no? Pero no, o sea, a mí no me entra en la cabeza un modelo de vida según el cual el trabajo sea una mera herramienta de sustento económico y el tiempo libre sea para pasarlo bien, ¿no? Yo es que me lo paso muy bien por las mañanas cuando me levanto y voy a la radio, cuando llegan unas elecciones, o sea, no sé, me lo paso bien, ¿no? Es verdad que es muy jodido y es muy sacrificado. Probablemente me lo paso mucho mejor que mis amigos que se dedican a otras cosas, pero también trabajo el triple de horas que ellos y el triple de festivos. O sea, es decir, que no es toda una historia de color rosa, ¿no?
pero yo no, o sea, yo no sabría vivir de una manera distinta a la actual, ¿no? Teniendo un trabajo que tuviera más momentos malos que buenos. Mm. Y de todas esas cosas que haces, iba a preguntar, no sé si es tanto en cuál te la pasas mejor o porque entiendo que tú haces radio, haces prensa, haces creo que televisión también y también escribes. ¿Y qué es cuál es el placer o cuál es el gusto que te produce cada una de ellas? Pues O, depende, porque yo creo que o sea, no tiene tanto que ver con el medio, Ujú, sino con la historia en marcha en cada momento. O sea, no tiene tanto que ver con que sea la radio, la tele o el periódico o escribir un libro, sino con el momento vital en que esa historia te pilla y la capacidad que tiene esa historia para atraparte, ¿no? Entonces ha habido veces que me lo he pasado muy bien escribiendo un reportaje para el periódico que me ha tenido enganchadísimo y tal, o al revés, o ha sido un libro que me ha apasionado en un momento dado y entonces está muy metido en eso. O sea, depende un poco de la historia de cada momento. ¿Y qué tiene una historia para que a ti te atrape? ¿Qué es eso que te hace wow, ves esa historia y la quieres contar? ¿Cuáles son las claves que te hacen que te enganche a contarlo o a meterte en ese tema? ¿O con qué Pues resuena? nunca me lo planteé. Sí, o sea, nunca me lo he planteado, Guillermo, porque o sea, si yo echo ahora la vista atrás y pienso en historias que me han tenido muy enganchado, son de temas terriblemente distintos, ¿no? Entonces nunca me he planteado el ejercicio de extraer sus denominadores comunes, ¿no? La verdad que no, nunca lo había hecho. O sea, es casi una sensación muy primitiva, ¿no? Como cuando comes un plato y te gusta o no te gusta, no te planteas, no, pues esto es porque lleva cilantro o porque lleva tal, o no, dices, "Pues me lo he comido y está cojonudo, oye, no, me lo he comido y no me gusta nada". Con las historias en las que trabajo me pasa lo mismo. Y hay algunos ingredientes así porque es como, te lo pregunto porque digo, anda, es algo así como tratar de extraer o de decir, ¿qué hace que una persona que le gusta contar cosas resuene con algo? Porque da sensación que no es solamente contar, sino que hay algo donde tú resuenas allí. Algo de ti resuena. Y yo tengo la sensación de que cuando algo de uno resuena es porque eso con lo que resuenas toca algo en ti significativo. Y entonces está diciendo, hay algo que resuena en ti, en todo eso, en algunas de las, no es que tengan que tener denominadores comunes, pero en algunas de esas cosas como que a ti te han atrapado. Y no sé por qué me sale todo el verbo atrapar, pero es como Es enganchado. bastante certero, sí, porque... No, es bastante certero, atrapar, porque te das cuenta de que en un momento dado no puedes salir de ahí hasta que lo termines. Es tan buena la pregunta que me haces que probablemente no tenga una respuesta. Las mejores preguntas de la vida, ¿no? Las preguntas clásicas de los griegos no tienen respuesta, y son las mejores preguntas que hay, ¿no? Y es esta pregunta que hace que una persona apasionada por hacer algo eh, tenga una resonancia, ¿no? Con eso que le hace apasionarse y buscar esa resonancia y ahondar en eso, eh, tendría que ser casi una pregunta que estuviera en todas las facultades de periodismo, pero también de psicología en primer curso cuando se llega, ¿no? Para intentar ahondar en eso y buscar a través de un cúmulo de interrogantes qué cosas nos hacen vivir de esa manera más intensa, ¿no? La Por verdad que no te ejemplo, lo sé decir, es que por es como... ejemplo, de Sí. las cosas que has hecho así, ¿cuál es una que digas, wow, esta me llenó? Me sentí lleno haciendo esta o investigación o este reportaje o este libro o seguro que hay muchas, pero una que digas, esto a mí me, Sí. me, me, me cautivó. Pues mira, una de las primeras fue el primer libro que escribí. eh, Fue una investigación que hice durante bastante tiempo
sobre mi abuelo paterno. Yo no lo conocía, mi abuelo paterno, y mi padre, o sea, y mi abuelo paterno murió cuando mi padre era muy joven, cuando tenía 18 o 20 años. Y entonces mi abuelo paterno había sido médico militar en la guerra civil, ¿no? Y a mí la figura de un médico en una guerra siempre me ha llamado mucho la atención. Pero lo que me llamaba mucho la atención era que mi padre y sus hermanos no sabían apenas de las vivencias de su padre en la guerra, ¿no? Wow. Y yo esto no era capaz de entenderlo, probablemente porque no he vivido algo así y he nacido en una sociedad muy distinta. Y también pertenezco a una generación que tiene una relación de confianza con sus padres muy superior a la que tenía la vuestra, ¿no? Entonces, claro, en mi cabeza no entraba, ¿no? Decir, joder, ¿cómo es posible que no sepan qué le pasó en la guerra, qué le ocurrió, ¿no? Y entonces estuve durante muchos meses yendo a archivos militares y entrevistándome con personas que lo habían conocido y que todavía vivían para intentar contar, ¿no? Esos 3 años de guerra en la vida de mi abuelo. Entonces, esto es un proyecto que me llenó mucho, que me apasionó mucho y bueno, pues este sería un ejemplo. O sea, que algo que hiciste allí es ponerle voz a las vivencias de alguien que, que no se conocían, digamos, o que habían permanecido como no sé, ocultas, no, Sí, bueno, sí, desaparecidas. en cierto caso, sí, 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 sí. O así como hacerle, traerlo en cierto sentido a la vida, que algo que muchas veces, por mi trabajo, sé que algo tan significativo, por ejemplo, como lo de tu abuelo paterno, es como si esa persona de alguna forma se vuelve una especie de mentor para ti. Muchas veces cuando recuperas a la memoria de alguien así, y además es que me estaba pensando que había algunas claves así interesantes, o sea, incluso como una especie de mentor profesional, porque tú recuperaste las vivencias de tu abuelo y justamente tú ahora cuentas historias, vivencias de otras personas, algo así, algo así como si viniese toda esa energía familiar, en ese caso, a tu favor, ¿no? Eres un tío con suerte realmente, Daniel. Sí, no, mira, fíjate, antes me preguntabas por los denominadores comunes de las historias y tal. Este modelo que hemos comentado ahora, ¿no? De buscar sentido a las vivencias de alguien que ha dejado de vivir para proyectarlas sobre el presente, es algo que me ha interesado muchísimo y que suelo hacerlo en relación a temas muy distintos, ¿no? Escribí un libro sobre Pío Baroja, ¿no? Porque me interesaba mucho su biografía, la manera de un escritor torrencial, un escritor completo, ¿no? Y cómo eso luego me puede servir a mí y a la gente que lo lee y que tiene pasión por la literatura y por el contar historias, ¿no? Pues cómo podemos extraer distintas peripecias o vivencias interesantes para nosotros, ¿no? Y eso lo he hecho con muchísimos escritores, lo he hecho con políticos de la transición en situaciones muy delicadas. Y eso sí que me gusta, eso sí que sería un ingrediente común, el rescatar vivencias que alguien ha dejado de vivir para intentar incluso darles un sentido que no han tenido en su vida o que la falta de tiempo, de perspectiva ha impedido y que pasados los años, visto desde fuera, tú sí que tienes más posibilidades de intentar unir un puzzle, ¿no? Y Y fíjate qué casualidad o qué coincidencia o qué no sé qué. Ahora que dices de Pío Baroja, yo sé muy poco de Pío Baroja, pero conozco una anécdota que me pareció muy curiosa de Pío Baroja. Y es que, al parecer, un escritor Nobel se acercó una vez a él porque decía que él quería escribir, pero que no tenía un tema. Y Pío Baroja, que era un tipo bastante poco, o sea, bastante adusto, le dijo, pues un hombre se enamora de una mujer y se casan. Y entonces el chaval este dijo, hombre, pero eso está ya muy visto. Y le dijo entonces, pues un hombre se enamora de una mujer y no se casan. O sea, como diciendo, bueno, en el fondo las historias son todas las mismas, o sea, no hay mucha, no hay, está todo lo que ha pasado, nos ha pasado parecido a todos, pero es la manera de cómo se viven esas historias por dentro. Y da sensación que en desde,
sí. Es que desde la Ilíada y la Odisea, Guillermo, poco se ha podido inventar. O sea, es decir, o desde Shakespeare, o desde los grandes poetas, ¿no? Que luego hablaremos de poesía. Desde entonces, lo único que hacemos es, si utilizáramos la expresión musical, serían variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Y a Eh, ti te encantan esas variaciones que vas encontrando en las vidas de las personas y traerlas como a la luz, ¿no? Como sacarlas a la luz, mostrarlas. Eso parece que es como algo que te sí, gusta. sí, fíjate, pues estamos alcanzando una conclusión a la pregunta irresoluble, ¿no? Pero sí es verdad que podría ser un ingrediente de esa historia el intentar captar la esencia de esa persona en relación a las grandes núcleos que explican un ser humano, ¿no? Que pueden ser el amor, la ambición, la amistad, no sé, todas estas cosas, ¿no? Que la traición, el odio, la envidia, el ego, no sé, captar un ser humano, contar la historia de un ser humano enfocándolo a través de esos distintos prismas y ponerlo o por escrito o por hablado o en una cámara, ¿no? Y sí, eso podría ser unos ingredientes comunes de las historias que persigo. Oye, ¿y este último libro de qué va? ¿De este que te van a hacer la entrevista? Pues mira, esto se titula Tus canciones y las mías y es un libro de poemas, es el segundo libro de poemas que publico. Desde hace unos años me gusta mucho, o sea, yo siempre había leído poesía, pero desde hace unos años me animé a escribirla. Con el síndrome un poco del impostor también, ¿no? Porque claro, si tú vas a la biblioteca de cualquier persona y vas a la balda de poesía, claro, está Lorca, está Alberti, está Cernuda, están los hermanos Machado, no sé, está, y dices, joder, que yo pueda practicar algo que pueda recibir el mismo nombre que lo que hacen ellos, te cuesta creerlo, ¿no? Con la novela también podríamos utilizar el mismo argumento, pero quizá con la poesía sea más evidente porque la poesía es más una destilación, ¿no? O sea, es decir, la poesía es más una orfebrería de la palabra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estético, todas las vergüenzas salen a relucir más fácil y más pronto. Pero bueno, yo desde hace unos años, como soy un poco jeta y un poco sinvergüenza, pues me animé a escribir poesía y este es el segundo libro de poesía que escribo. Se titula Tus canciones y las mías porque cuando yo terminé de escribir los poemas, dije, voy a ver si hay algún hilo conductor o un tejido que me permita, un hilo invisible que me permita hilvanarlos para buscar una temática al libro y darle un título, ¿no? Con la poesía esto es muy jodido porque tú cuando escribes poesía intentas abrazar la vida en su totalidad y están las partes buenas de la vida, las partes malas, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, si te fijas, los grandes libros de poesía no tienen un tema, no son un libro sobre, no hay un libro sobre una cosa, no hay un libro sobre la muerte, un libro sobre el amor, un libro sobre. Puede haber luego antologías sobre distintos temas, pero lo normal es que un poeta publique un libro de versos que tenga poemas de todo tipo, ¿no? Y cuando yo termino mi último libro o mi último conjunto de poemas antes de mandárselo a mi editora, digo, voy a releerlos a ver en busca de a ver si hay algún punto de conexión entre ellos, ¿no? Y me di cuenta me supuso una alegría comprobar que en los poemas hay una vitalidad o una luz, un optimismo a la hora de existir que, que estaba presente en todos ellos, ¿no? Incluso en los poemas más nostálgicos o que tienen que ver con el dolor o lo que sea, hay cierta luz, ¿no? Y entonces yo me pregunté, ¿qué es lo más luminoso que me ha pasado en la vida? Y entonces dije, una de las cosas más luminosas que me ha pasado en la vida son las canciones de los Beatles, ¿no? Creo que los Beatles son uno de los grandes descubrimientos que todos hacemos en la vida. El libro empieza con una frase de García Márquez que dice que la música de los Beatles es la única nostalgia que un hombre comparte seguro con sus hijos, ¿no? O sea, luego puede haber muchas cosas accesorias que no tienen nada que ver con una generación y con la otra, pero la música de los Beatles sí que va, sí que es esa nostalgia compartida, ¿no? Mm. Y entonces me dije, oye, ¿por qué no volver a releer o a pensar cada uno de mis poemas y buscar una conexión con una canción de los Beatles, ¿no? Entonces se titula Tus canciones y las mías porque son esos poemas, esas canciones que van de generación en generación y cada poema tiene una relación con una canción de los Beatles. O sea, cada poema tiene su título autónomo, pero luego de subtítulo está el nombre de una canción de los Beatles y a modo de prólogo de ese poema hay unos versos de esa canción de los Beatles que tienen relación, ¿no? con ese poema. Sí. Y escuchando lo que decías, has dicho algo que me he quedado allí diciendo.
porque has dicho así de pasada, yo que soy un jeta y un sinvergüenza, y digo, claro, es esto. O sea, es como si ahí encontrase una cualidad tremenda que tienes, la de ser un sinvergüenza en el... Es decir, porque todo el rato conforme íbamos haciendo la conversación, una de las claves que decía, oh, Daniel a los 31 años ha hecho lo que quería hacer, ha escrito, está en la radio, en la tele, trabaja en lo que quiere, trabaja en lo que le gusta. Y bueno, y tú mismo has dicho, soy un afortunado. Y digo, pero ¿y qué ha sido eso que te lo ha proporcionado? Y cuando has dicho, soy un sinvergüenza, he Probablemente sea eso, sí. pero te lo digo eso como una especie de profunda cualidad. O sea, es decir, generalmente las personas vamos a la vida y nos colocamos ante las cosas, ante los retos, tocando la vergüenza de decir, lo voy a hacer mal, voy a ser un incapaz, voy a ser, cómo me van a ver, todos esos filtros que colocamos. Pero da la sensación que en ti ese filtro está muy minimizado. O sea, yo no he leído no he leído tus libros, no puedo decir si son buenos o malos, o me gustan o no me gustan, no los he leído. Pero lo que veo es que como que tienes esa cualidad, y te lo digo muy en serio, como una cualidad de decir, me salto la vergüenza y hablo o escribo de lo que me gusta, de lo que quiero contar, de lo que... Y además, por otro lado, una sensación fascinante de decir, y no cuenta lo que se supone que hay que contar, porque, digamos, contar la historia de las vivencias del abuelo paterno, no sé si es lo más políticamente correcto, o sea, sería mejor que contases, no sé de quién, y sin embargo, es como que tú quieres contar eso y no tienes vergüenza de hacerlo y no tienes vergüenza de mostrarte. ¿Cómo lo escuchas esto? Es algo así? Sí, probablemente sea un diagnóstico bastante acertado del camino que me ha traído hasta aquí, ¿no? O sea, yo sí que he tenido la sensación, y te decía afortunado, porque es un rasgo de mi carácter que no he trabajado. Es decir, así como la escritura o la cultura, tú vas leyendo, vas practicando, ¿no? Para intentar forjar una habilidad más cualificada, ¿no? O más perfeccionada técnicamente hablando con el paso del tiempo. El ser un jeta y un sinvergüenza lo tienes desde niño o no lo tienes, ¿no? Y yo en ese sentido, pues desde chaval, ¿no? Cuando he tenido que ir a la busca de algo, que es también lo que significa el periodismo, no he pensado demasiado en el qué dirán. O sea, no he pensado demasiado, no he medido demasiado los riesgos. Y esto también hace que el toro te meta varias cornadas de vez en cuando, ¿no? Recuerdo cuando Pero jugabas los partidos de ping-pong con políticos y hacías que eso yo sí lo vi y tal, digo, wow, mira, pero además, como la sensación que digo es como que eso lo haces más allá de una táctica, es como que te sale ser sí, así. no, sí, es mi manera es mi manera de ser, ¿no? O sea, tengo la suerte de que estudié en un colegio de monjas, y entonces esa sinvergonzonería la combino con las maneras de las hermanas del Sagrado Corazón, ¿no? Es lo que ha hecho que es lo que ha hecho que en situaciones de riesgo extremo, porque cuando eres un sinvergüenza, Guillermo, estás siempre buscando el tiro en el muelle, o estás siempre buscando la bofetada en la cara, ¿no? Entonces la educación de nuestras queridas monjitas de Sagrado Corazón probablemente sea lo que en un momento dado puedas exponer como diciendo, oye, no, que yo soy una persona muy educada también, ¿no? Y entonces es la combinación de esos dos factores lo que esto. Pero sí, pero yo tengo esa sensación de que no mido demasiado los riesgos cuando se trata de vivir una historia y tratar de contarla, pero no desde un punto de vista, ya te digo, desde de un riesgo físico. O sea, No, porque no. yo no me muevo en la corresponsabilidad de guerra, ni me muevo en el periodismo de las cloacas, ¿no? De las grandes corrupciones del Estado y estas cosas. No, es más.
el ser un jeta cuando tienes que abordar a alguien, cuando tienes que proponer algo a alguien, cuando te apetece hacer algo y crees que puede funcionar y aparentemente todos son pegas y todos son desventajas, el decir, oye, pues, ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no proponerlo? Oye, ¿por qué no? O intentar demostrar que eso puede salir. Pues en ese sentido, pues nunca he tenido demasiado grado de gravedad en la conciencia, ¿no? Siempre me he lanzado y es muy curioso, ¿no? Porque luego yo no me considero una persona valiente, ni mucho menos en todos los ámbitos de la vida, pero es como que en el periodismo soy capaz de hacer cosas y de ser muy atrevido cuando en otras cosas no lo he sido, ¿no? Pero, sí, y eso lo que me produce es como la sensación, porque te lo voy a decir así, o sea, yo todo esto que te estoy diciendo es como si fueses en un sentido como un ejemplo, o sea, como un ejemplo para muchas personas. No En lo ese sé, de sentido, hecho, porque generalmente muchos de nosotros vamos con nuestros miedos, con el qué dirán, con si se podrá, no se podrá, qué les parecerá. Y tú da la impresión, cuando te escucho todo esto, es que el periodismo que tiene que ver, yo me lo estaba imaginando como que la vida va así, y tú cuando descubres que algo de esa vida que está aquí merece la pena ser contado, merece la pena actuar sobre ello, te lanzas a esa vida y te instalas en esa vida de una manera como leve, ligera, fácil. Y eso, porque si no, siempre da la sensación de que las cosas que, cuando uno se siente afortunado, parece que es como que, los dioses o no sé qué cosas han pasado, que, hombre, habrá una parte de eso, pero también hay una parte que haces tú. Y esa parte que haces tú es no tener miedo a mostrar, iba a decir, no tener miedo a mostrar quién eres y lo que te pasa y lo que te gusta. ¿Cómo te suena sí, esto? pero con un matiz, con un matiz. Yo tengo tanto miedo como los que no se atreven o más. O sea, yo tengo muchísimo miedo. De hecho, me considero una persona más miedosa que lo contrario. Lo que pasa es que el periodismo tiene algo mágico que no sabría definirte, y es que cuando yo voy a hacer algo de gran responsabilidad o que me apetece mucho o a contar una gran historia, hasta el momento en el que empiezo a jugar, estoy cagado de miedo, pero hay algo que se activa dentro de mí, que es que cuando ya empieza el partido, eh, todo empieza a fluir y la vida es solo vivir, ¿no? No estoy pensando en el miedo que tenía y en lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, yo, Es solo sé, voy a vivir. hacer Fíjate lo que has una dicho, una entrevista. palabra muy interesante, que es cuando empiezo a jugar, porque además hay algo que a mí me gusta contar, y es que cuando la vida, cuando las cosas que hacemos se viven como juego, el juego es algo que tú disfrutas, es algo que quieres jugar, no se vive como trabajo. A mí me gusta decir que Sí, trabajo es... ¿Qué es trabajo? ¿O cómo distingues lo que es trabajo de lo que es juego? Trabajo, hay una cosa muy significativa, que es que el trabajo es todo aquello que si encuentras un atajo lo usarías. O sea, yo suelo decir, si a mí me dijesen que hay un atajo para no lavarme los dientes, que es tomarme una pastilla y que mis dientes estén limpios por el resto de mi vida, tomaría ese atajo. Ya no me lavo nunca más los dientes, pero es porque el lavarme los dientes es un trabajo. El juego claro, es algo que tú disfrutas mientras estás en ello. Y en claro. ese sentido no quieres que se acabe. O sea, cuando tú estás jugando un buen partido de tenis que está muy reñido, dices, tú no quieres decir, te he ganado 6-0 y que el juez diga, ha ganado 6-0 sin jugarlo, ¿no? Tú quieres jugarlo, aunque te ganen 6-0, pero quieres jugarlo. Entonces, hay algo que tiene de lo que estás diciendo que te pasa cuando tú vives el periodismo y que tiene que ver de alguna manera, también me parece, con ese ser sinvergüenza, que es que estás dispuesto a jugar el partido y cuando te metes en ese partido jugándolo, es como que todo eso se desvanece. ¿Algo así? Sí, es eso. Lo que pasa es que nunca sabes por qué en algunas esferas de la vida eso funciona y en otras no. Por ejemplo, tú mencionabas el tenis, ¿no? A mí me encantaba el tenis, es de las cosas que más me gusta hacer en la vida, el jugar a tenis. Pero te confesaré que cuando yo jugaba al tenis no era en absoluto un buen competidor. De hecho, se me daba muy mal competir. Era un jugador que rendía muchísimo más entrenando que jugando, porque luego
cuando empezaba el partido era incapaz de superar el miedo. O sea, era un jugador que me atenazaba el miedo y era incapaz de ganar a jugadores a los que entrenando les ganaba siempre. Mm. Y era incapaz de ganar a un jugador en el que cuando yo estaba entrenando que me ganaba por poco, yo le ganaba mucho. Tengo recuerdos de muchísimo sufrimiento en la pista y fíjate qué tontería, porque yo ni he sido un gran jugador, ni nos jugábamos nada, eran torneos federados, pero a nivel navarro y tal, y tengo recuerdos de partidos que yo iba esperando con muchísima ilusión y tal, y luego de repente llegaba ese día, me podía la presión y era incapaz de fluir, ¿no? Era incapaz de vivir, de jugar ese partido, ¿no? Era un trabajo, estaba ahí en la pista y me quedaba bloqueado y era incapaz de pegar los golpes como entrenando, etcétera, ¿no? Y O en sea, cambio, en el ¿hay algo periodismo que te no pasa en sucede tu eso. Por eso digo profesión? ¿Sí? ¿Hay algo que que te no pasa? tiene mérito, porque, Sí, hay algo que te porque, pasa en la porque cuando... profesión donde tú fluyes, donde ese miedo se desvanece. Hay algo que tiene que ver con el contar esas historias o estar en eso que es como si eso sí, se desvaneciera y te pudieses Es así, permitir estar de eso. Y no sé lo que es, es pero así. que tú tampoco. Pero hay algo allí Yo como tampoco. misterioso. Sí. Y Sí. si tienes alguna idea. No, la verdad que no, pero sí que tengo claro que en ese ámbito de la vida sucede y en otros no. Y al final, pues la vida es así, ¿no? Quiero decir que a mí me será más fácil encontrar luz a través de ese camino y en otros ámbitos de la vida no, y a otra gente le pasará al revés, ¿no? Pero sí es verdad que eso me ocurre Mm. cuando juego al periodismo, me ocurre, cuando juego al tenis no. Sí. Y yo creo que tenemos que ir cerrando ya esta conversación, pero estaba pensando que me parece como un asunto, una experiencia interesante, que nos hace que en determinadas dimensiones de la vida, en tu caso, por ejemplo, en el periodismo, y cada uno verá en qué, es como que podemos jugar el partido venciendo las vergüenzas y los miedos y atreviéndonos a mostrarnos. Y en otras dimensiones de la vida o en otras actividades de la vida, todos esos filtros, todas esas que dirán, miedos, no sé qué, nos lo vuelva trabajo. Y, Sí, y en cierto sentido, algo así como que si pudiésemos extrapolar, no sé cómo decir, extraer o transferir eso que hacemos cuando estamos en esas dimensiones a esas otras actividades o ámbitos de la vida, seríamos mucho más felices, porque da sensación que tú en el periodismo, en lo que tú haces, y además fíjate las cosas que haces, no tiene que ver con el medio, tiene que ver de alguna manera con contar, con instalarte en la realidad, en la vida de una determinada manera, porque lo puedes hacer hablando, escribiendo un libro sobre las canciones sobre los Beatles, sobre poesía en relación a todo eso, por así decir, escribiendo sobre tu abuelo, pero allí vences todos los obstáculos y juegas el partido. Y hay algo como sí, decir, sí. ¿cómo aprender a jugar los partidos así? Me parece fascinante. Sí, 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 sí que lo es. Es un gran tema de investigación y de introspección. O sea que te lo agradezco, Guillermo, porque seguro que estas respuestas o no respuestas que me has empujado a darte, ¿no? O que me has ido llevando, seguro que me sirven a mí, pues, en los próximos días para hacerme más preguntas y darme más respuestas, ¿no? Pararme a pensar o Yo, sea yo que lo, así. lo que siento es que a muchos de los que nos están escuchando o nos vayan a escuchar, les servirá mucho tu experiencia. Tengo la sensación de que va a ser como, mira qué experiencia tan interesante la de Daniel. Bueno, Muchísimas pues gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias a ti, Guillermo, por la conversación. Gracias. Un abrazo.